Mm, igual que la clase pasada, si tienen alguna duda, se perdieron en algún paso, o cualquier cosa que quieran preguntar o especificar, me detienen en el momento y me dicen, no hay problema. Pueden activar su micrófono o por chat. Ok. Este, esto para acá. En clase pasada vimos en qué se basa la estadística inferencial, cuál es su objetivo y cuál es su herramienta principal, que es el contraste de hipótesis. Vimos que se crean dos hipótesis, la nula y la alterna, o la hipótesis alternativa, y estas están basadas en la pregunta de investigación que se quiera contestar, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un rápido resumen de lo que vimos. Teníamos que, bueno, se tenían, o se tiene, mejor dicho, una población de n elementos, ¿no? Y porque n mayúscula es bastante grande, generalmente para poblaciones, no resulta factible utilizar herramientas de medición sobre toda la población. Es por eso que recurrimos a la estadística inferencial, en la cual la población se recurre a tomar muestras, ¿no? ¿Cuántas muestras? Pues se obtienen, lo escribo aquí, esto. Tienen, por decir, K muestras, y cada una de esas muestras va a ser de tamaño n, de n elementos. Ahora, de nuestra población, ¿qué información podemos tener? Bueno, pues podemos tener el parámetro que queremos estudiar. El parámetro poblacional. Y ese va a ser el que vamos a medir en las muestras. ¿Para qué lo vamos a medir? Para obtener un estadístico muestral. De estas muestras se obtienen los estadísticos muestrales. Recordemos que los estadísticos muestrales son características o funciones de los parámetros de la población. Por ejemplo, en este caso lo más común es utilizar la media, pero podría ser la desviación estándar o otros parámetros estadísticos. Estadístico muestrales. ¿Ok? Y este estadístico para la población total lo vamos a denominar como mu. Y es el que del que queremos obtener información, ¿ok? Entonces, tenemos nuestros estadísticos muestrales, y bueno, estas son una función, ¿no?, de los parámetros. Ok. Ahora, dijimos que va a ser nuestro estadístico. Pero de la población, entonces poblacional. Y entonces, por ejemplo, nuestra población no sabemos qué distribución tiene porque no la hemos medido, no la pretendemos medir, pero sabemos que va a tener una media en este caso, que es el que queremos que sea nuestro estadístico, y va a tener una desviación estándar, que es la raíz de la varianza. La vamos a denominar como sigma. Ok. Y este va a ser nuestro parámetro, y nuestro estadístico poblacional. Ok. Entonces, obtenemos K muestras de n elementos. En teoría, porque no siempre vamos a obtener varias muestras, podemos trabajar solo con una.
De hecho, eso es la utilidad de la estadística inferencial. Pero bueno, y si pudiéramos tomar muchas muestras, ¿qué es lo que obtendríamos? Bueno, por ley de grandes números, mientras de mayor tamaño sean las muestras, lo que se obtiene es que estas muestras van a generar una distribución muestral, y esta distribución muestral tiene la característica de que va a ser una distribución normal. ¿Qué otra característica importante va a tener? Pues que la media de la distribución de muestras va a ser igual a la media de la población. Entonces, esto va a ser mu de X. Ok. Esta distribución ahora va a tener una desviación estándar, pero al ser una distribución muestral, voy a poner aquí, ahora se va a llamar error estándar, ¿ok? Y va a quedar denominado por eso. Ahorita vamos a ver cómo lo calculamos, porque lo vamos a necesitar. Ok. Entonces, tenemos que esta distribución muestral tiene las características de que por ley de grandes números, y esta es la justificación matemática, nos dice que si el número de las muestras es muy grande, el tamaño, mejor dicho, generalmente se utiliza que el número de las muestras debe ser, para una población grande, mayor, alrededor de 121 elementos por muestra. Y nos dice que X va a ser una distribución muestral normal, perdón, y además que el valor esperado de X o la media va a tender a ser el estadístico poblacional. Ok. En eso es lo que nos basamos para plantear nuestras hipótesis y para hallar una forma de conocer numéricamente el resultado y decidir numéricamente si se acepta o no la hipótesis. Ok. Entonces, ¿qué otra característica necesitamos? Bueno, pues una distribución normal está caracterizada por su media y su desviación estándar. En este caso, llamado error estándar. Ok. Cuando se conoce la desviación estándar de la población, es decir, esta, se tiene que el error estándar va a ser igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz del tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces, si conocemos la desviación de la población, podemos calcular fácilmente nuestro error estándar de nuestra distribución muestral. En clases posteriores vamos a ver qué ocurre cuando no se conoce la desviación estándar poblacional. Pero en este caso la conocemos. Entonces, ¿qué hacemos a partir de nuestra pregunta de investigación? Bueno, tenemos nuestra pregunta de investigación, ¿no? Para obtener información de esta pregunta de investigación, que es acerca de una población, lo que hacemos es plantear dos hipótesis. Planteamos la hipótesis nula, denominada por H0, y esta es la que va a niega la pregunta. Voy a abreviar. Pero si tú
Pregunta de investigación. Al proponer una característica estadística. ¿Okay? Generalmente, para la investigación, lo que se hace es proponer un valor del estadístico poblacional. Es decir, se propone que mu X tenga un valor específico de mu 0. ¿Y por qué? Porque esta es una hipótesis simple, no compleja, como ya lo vimos la clase pasada, y nos puede dar como resultado el realizar una hipótesis alterna, compleja o simple también. Entonces, tenemos esta es nuestra hipótesis nula, perdón, y nuestra hipótesis alternativa es la que proporciona una región de rechazo de H0. Y todo esto, ¿cómo se hace? Bueno, utilizando un error de tipo 1. Es decir, consideramos la probabilidad Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Pues bueno. Con media igual a la estadística poblacional. Y según eso, vamos a tener un error estándar. Vamos a tener el valor
de una muestra, es decir, el estadístico muestral, y vamos a tener una región que está por la hipótesis de la alternativa, en la cual vamos a rechazar a H0. ¿Okay? Y solo vamos a rechazar. Entonces esta va a ser región de rechazo. Y vamos a tener que tiene una probabilidad alfa. Esta alfa va a ser la probabilidad que queramos de cometer un error de tipo 1, y es la que nos va a dar el tamaño de la región de rechazo de H0. La forma en que planteamos la hipótesis 1 alternativa va a ser la que nos va a dar la forma en la que se reparten las probabilidades de rechazo, y nos va a decir si la distribución es de una cola o de dos colas, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, pues esta es de una cola, ¿no? Y se puede tener de dos colas. ¿De acuerdo? Dependiendo de cómo planteemos nuestra hipótesis alternativa. Ok. Entonces tenemos que, si es de dos colas, entonces la probabilidad se distribuye entre las dos. Cada una va a tener probabilidad de alfa medios. Y esta va a ser una región de rechazo de H0, y esta va a ser la otra región. Ok, entonces, eso es lo que teníamos. Y el problema ahora consiste en encontrar qué valores tienen estas regiones para saber si el valor del estadístico muestral que obtuvimos al medir cae dentro o no de estas regiones. Si cae en estas regiones de rechazo, entonces la hipótesis nula se rechaza y se tiene que no rechazar la hipótesis alternativa. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a brindar respuesta o información acerca de nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos que entender cómo se calculan las probabilidades de una y dos colas, y para eso necesitamos utilizar la distribución Z normal. No se pueden escribir en el chat de activos micrófono y decirme si están familiarizados o la han visto de alguna manera, la distribución Z normal. Creo que no, profe. Okay. No, profe. Entonces vamos a verlo. La distribución Z normal básicamente es un cambio de parámetro en el que la Z de un estadístico va a ser igual a el número de desviaciones estándar, en este caso lo llamamos error estándar, que hay entre nuestro estadístico, el medido, y el centro o la media, pues. En este caso es la media poblacional. Entonces, en regla general se escribe algo así. Le voy a cambiar la variable para que no nos confundamos.
Esto sería de una variable y va a ser igual a y menos la media de y entre la desviación estándar de esa variable. ¿Ok? ¿Por qué se llama normal o normalizada? Porque el área bajo la curva va a estar normalizada a 1, es decir, si se integra o toda el área va a ser igual a 1. Además, la desviación estándar resultante de esta distribución también va a ser 1. ¿Y por qué nos es útil? Bueno, resulta que... voy a dejar esto. Voy a hacer otro. La distribución normal, z normal de una variable va a ser también una distribución normal. ¿Por qué es útil? Porque para encontrar el área dentro de una distribución normal se tiene que integrar, y la función de una distribución normal no es integrable analíticamente, se tiene que hacer numéricamente. La z normal nos ayuda porque ya es bien conocida, ya está bien calculada, y hay tablas en las que podemos encontrar los valores de esta z y de las áreas que hay dentro de ellos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para z igual a 1, es decir, que hay una distribución estándar para nuestro estadístico y su media, ¿no? Entonces tenemos 1, tenemos 2, z igual a 3 y z igual a 4. Y de este lado vamos a tener z menos 1, z menos 2, z menos 3 y z menos 4. Ok. Pues entonces, ya va a haber tablas que nos van a indicar qué probabilidad hay de encontrar un número dentro del área que comprende esa z. Por ejemplo, en las tablas vamos a ver que la probabilidad de encontrar un número 10 minutos termino. La probabilidad de encontrar un número dentro de un z igual a 1 es de 0.34. Esto lo podemos ver también como que el porcentaje de área que ocupa de 0 a z igual a 1 es igual a el 34%. Entonces tenemos que aquí lo estamos diciendo de forma de probabilidad, y aquí de forma de
porcentaje. Ujú. Entonces, este 1, z igual a 1, va a ser igual a un valor en la distribución original que teníamos, ¿ok? Entonces, si queremos conocer para, por ejemplo, el área entre que ocupa una distribución entre 0 y un valor, por ejemplo, a, y igual a, lo que tenemos que hacer es encontrar el z equivalente a esa, es decir, metemos a menos la media entre la desviación normal, la desviación estándar, y recurrir a las tablas y vemos, ok, para esa z, entonces tenemos una probabilidad de 0.34, el 34% o la que sea. Ahorita les voy a enseñar cómo son las tablas. Entonces, por ejemplo, para esta de 0 a 2, el área, ¿cuál va a ser? Toda el área, de 0 hasta 2. Pues esta área se va a de 0.47. Esta sería probabilidad o el 47%. ¿Ok? Y en el 3. Toda esta área desde 0 a 3 va a ser igual a 0.499%. Bueno, de probabilidad o 49.9%. ¿Ok? Es decir, ya casi la mitad de la probabilidad. ¿Qué tenemos que notar en estas distribuciones? Bueno, como ya está normalizada, el área o la probabilidad total debe ser igual a 1. Eso ya lo saben las clases de probabilidad y estadística que han llevado. ¿Ok? Entonces, esta distribución es simétrica, es decir, es igual del lado izquierdo del 0 y del lado derecho del 0, o del lado negativo y del positivo. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que como es simétrica, hay el mismo área del lado derecho que del lado izquierdo. Y como es el mismo área y en total debe ser 0, entonces tenemos una probabilidad de 0.5 del lado izquierdo y de 0.5 del lado derecho. Ok. Y además, estas probabilidades son simétricas, es decir, es la misma probabilidad de 0 a 1 que de 0 a menos 1. El signo menos solo nos va a indicar si está a la derecha de la media o hacia la izquierda. Muy bien. Bueno, pues ya consideramos eso. Ahora, la probabilidad del porcentaje conviene que lo pensemos cuando lo veamos gráficamente como eso, como gráficas y áreas, es decir, geométricamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos, si queremos encontrar esta área, que sería equivalente a encontrar a la probabilidad de que un número caiga dentro de este intervalo o al porcentaje que ocupa el intervalo de toda la distribución. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues por hacérselo sencillo. Si tenemos un círculo, y queremos encontrar esta área, pues lo que necesitamos hacer simplemente es calcular el área de todo el círculo y quitarle esta área, ¿no? Porque las dos áreas van a sumar el círculo entero. Entonces, si el área del círculo entero le restamos esta área roja, nos va a quedar simplemente el área verde, ¿ok?
bajo esa lógica hay que ver estas gráficas. Si queremos esta área en la región -1, -2, lo que tendríamos que hacer es, bueno, por ejemplo, como es simétrico, sabemos que hasta aquí vamos a tener una probabilidad de 0.47. Después vamos a ver cómo encontrar las probabilidades que vienen en tablas. Bueno, eso es de 0.47 es la probabilidad, pero de 0 a -2. ¿Ok? Pero nosotros solo queremos de -1 a -2. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos sobra toda esta área de 0 a -1, entonces simplemente se la restamos. Y como sabemos que tiene 0.34, entonces el área de esto simplemente va a ser 0.47 menos 0.34. Es igual a 0.13. Entonces podemos decir que la probabilidad entre -1 y -2 es de 0.13. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Engorda, te lo sentir mal. Déjenme copiar esto. Vamos a ver. Estamos. Supongamos que ahora queremos encontrar la probabilidad de encontrar un número que sea menor a 1. Es decir, puede ser todos los negativos y del 0 al 1. Entonces, gráficamente sería esta área. De 0 a 2, porque ya me pasé y para no borrar. Toda esta área. Que es lo mismo a preguntar qué porcentaje de datos o de estadísticos están dentro del intervalo menor a 2, o qué estadísticos son menores que 2, tiene un valor menor. Ojo, aquí estoy hablando de zetas, cuando digo que un estadístico tiene un valor de 2, en realidad me estoy refiriendo a que un estadístico tiene una z con valor igual a 2. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Ok, pues queremos estas dos áreas. Pero ya sabemos que como en total es 1, y pues es simétrico, entonces el total de aquí para allá es 0.5, ¿no? Y de 0 hacia la derecha es de 0.5. Armando desde izquierda hasta derecha de menos infinito a infinito nos va a dar un 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ocupar? Bueno, si sabemos que 0.47 es la probabilidad de encontrar un número con z igual a 2 entre 0 y 2, es esto, pues entonces simplemente tenemos que sumar esta área que ya conocemos más todo el área de la izquierda, que por propio. Ahora esta va a ser nuestra distribución estándar, distribución muestral. Y aquí vamos a tener nuestro estadístico poblacional. Y ahora la desviación estándar que vamos a utilizar va a ser más bien el error estándar, este. Entonces vamos a tener un error estándar, ¿no? Ok, entonces tenemos vimos que podemos, en nuestra hipótesis
alternativa puede generarnos una región de rechazo en forma de una cola o de dos colas, ¿no? Esto cuando ocurre, cuando se establece que X, tenemos que nuestra hipótesis nula era que nuestro estadístico poblacional tenía un cierto valor, ¿no? Era muy cierto. Entonces, la hipótesis alternativa va a ser opuesta a eso, o contraria, y nos va a decir que para una cola, las hipótesis alternativas pueden ser que, bien, nuestro estadístico poblacional sea mayor o menor que ese valor, lo cual nos va a dar una cola del lado derecho o del lado izquierdo, o que simplemente no nos interese si es mayor o menor, solo queremos saber si es diferente. Entonces nuestra hipótesis es que nuestro estadístico poblacional sea diferente al que habíamos propuesto, y eso nos va a generar dos regiones de rechazo, es decir, de dos colas. ¿Con qué probabilidades? Con la mitad de la probabilidad total. Bueno, entonces, ¿cómo podemos utilizar la distribución Z normalizada para esto? Bueno, pues si tenemos una región de rechazo de una cola, por ejemplo, esto. ¿Qué sabemos? Aquí tenemos un valor, ¿cómo le ponemos? Si este tiene una probabilidad a medio, alfa, perdón. Aquí le podemos poner que esto toma un valor A, es a partir del cual vamos a eliminar nuestra hipótesis. Entonces, acuérdense que por estar a la izquierda de nuestra estadística poblacional no quiere decir que sea negativo, solo que es menor. Por ejemplo, nuestro 0 podría estar hasta acá. Entonces A sigue siendo positivo. Entonces, utilizando nuestra Z, sabemos que Z de A va a ser igual a menos nuestra media, que sería en este caso el estadístico poblacional, entre la desviación estándar correspondiente, que en este caso es el error estándar. Ok, ya tenemos eso. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que encontremos un valor de X de nuestro estadístico menor al valor de A? Es decir, que esté en la región de rechazo. Ok, pues otra vez hay que verlo como sumas de áreas. Sabemos que desde el centro hacia la izquierda vamos a tener una probabilidad del 0.5. Porque, bueno, creo que no se los dije, pero aquí se ve. Cuando Y toma el valor del medio, es decir, ¿dónde lo escribiré? Aquí. Z de Y', es decir, el centro de nuestra distribución de original en el Z va a ser igual a, pues es Y, la media menos la media va a ser igual a 0. Entonces nuestro centro se va a mover a 0, que es lo que ya veíamos. Entonces nuestra Z0 va a estar aquí, entonces a la izquierda vamos a tener la mitad de la probabilidad, es decir, 0.5. Pero solo queremos esta probabilidad, la probabilidad de rechazo. ¿Cuánto va a ser? Pues si todo el área es 0.5, lo único que tenemos que hacer es pues restarle esta área.
¿cómo podemos saber qué área es esa o qué probabilidad es esa? Pues entonces sería 0.5 menos la probabilidad de que tengamos o la probabilidad correspondiente, mejor dicho, a Z de A. Ok, entonces ya relacionamos nuestro alfa, en este caso es alfa completo porque es de una cola. Ya relacionamos nuestra alfa, que es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, con un valor dentro de nuestros estadísticos muestrales para poder decidir si nuestro estadístico, el que medimos, el medido, cae dentro del área de rechazo o fuera del área de rechazo de la hipótesis nula. Ok. Entonces ya vimos más o menos por dónde se va la cosa y cómo lo podríamos utilizar. Entonces, vamos a ver el otro caso. Vamos. ¿Cuál es el otro caso? Pues, ya les dije, una cola puede ser de este lado, con esta hipótesis alternativa, y puede ser del lado derecho o de la izquierda, dependiendo de cómo planteemos nuestro menor o mayor. Ajá. Entonces, el otro caso sería una cola, pero del otro lado, ¿no? Positivo, pues. Aquí. Entonces, esta sería nuestra reacción de rechazo. Con probabilidad de error de tipo 1 alfa. Y que se encuentra a partir de un valor para nuestra estadístico, que vamos a poner B. Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestra Z normalizada de esto? Bueno, pues sabemos que nuestro valor de Z para el estadístico con valor B va a ser igual a B menos la media, que en este caso es el estadístico poblacional, entre, en este caso, nuestro error estándar. ¿Y cuál va a ser la probabilidad de encontrar a nuestro estadístico mayor que B, es decir, en la zona de rechazo? Pues puede ser igual. Lo vemos como áreas. El área a partir del centro hacia la derecha va a ser 0.5 de probabilidad que ocurra. Entonces le restamos el área de 0 a B, que está dado por la probabilidad de 5 de Z, perdón, en valor de B. Listo. Ok. Y aparte, por cómo planteamos nuestro problema, esto que va a ser igual. Es alfa. ¿Cuál es la otra forma de hipótesis alternativa que tenemos? Bueno, que no comparemos un número, que nuestro estadístico poblacional sea mayor o menor que cierto número, simplemente que sea diferente.
No sabemos si es menor o mayor, pero no es el valor propuesto. ¿Y eso qué nos va a dar? Pues nos va a dar regiones de tipo de escolar. ¿Con qué característica? Pues bueno, que ahora cada cola va a tener una probabilidad de A menos, de alfa menos, perdón, alfa menos. Esta también es una zona de rechazo. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra probabilidad de que nuestro estadístico caiga en alguna zona de rechazo? Pues va a ser la probabilidad de que el estadístico sea o menor que A o, perdón, las intersecciones, unión, el estadístico sea mayor que B. Es decir, que caiga a la izquierda de A o a la derecha de B en nuestras regiones de rechazo. Y como ya tenemos esas dos probabilidades, simplemente sería la suma de las probabilidades. Sería 0.5 más 0.5 menos estas dos probabilidades. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de que caiga, la probabilidad de que un número se encuentre entre 0 y Z igual a B, y menos la probabilidad de que un número se encuentre entre el intervalo 0 y un número con Z igual a A. Listo. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues a la probabilidad de que se encuentren en nuestras regiones de rechazo, que es alfa medios más alfa medios, alfa. Ok. Entonces ya tenemos que nuestra probabilidad de rechazo ya la tenemos definida y ya tenemos una relación entre el intervalo en el que están o a partir del cual empiezan las regiones de rechazo y la probabilidad de este rechazo, que es lo que nosotros proponemos. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto, de cálculo de probabilidades. Resuelvo unos incisos y les dejo uno para que ustedes hagan en unos 10 minutos. Y mientras les paso lista y los dejo ir a tomar agua o algo. Ok. Vamos a ver. Este es el ejercicio. Esto es nuestro ejemplo. Y es que nos dan la información de que un grupo de niños les aplica una prueba de inteligencia. Ustedes la conocerán mucho mejor que yo. Pero nos dice que supongamos que las puntuaciones se distribuyen en forma normal y que se tienen los parámetros siguientes. Ok. Que nuestro parámetro poblacional es de 100 y que la desviación estándar, es decir, es conocida, de la población es de 15. Ok. Aquí lo vamos a tomar como muestras para no confundirme. Entonces sería a un grupo de muestras de niños se les aplica una prueba de inteligencia y obtenemos estos datos. ¿Ok? Entonces, el inciso A, ¿o qué podríamos obtener? Lo que vamos a hacer es qué porcentaje de muestras se obtuvieron con un promedio mayor de 110%, o de 110, perdón, de coeficiente intelectual. Entonces, bueno, vamos a ver todos los incisos. Primero, ver qué porcentaje, lo mismo, se tuvieron, pero ahora
menores de 80 puntos. C. Ahora es ¿qué probabilidad? Observen que ahora estoy hablando de probabilidad, no de porcentajes. Hay de hallar una muestra con un valor estadístico entre 90 y 110 puntos de coeficiente intelectual. Y D, que es lo que van a hacer ustedes, es lo mismo, pero de hallar una muestra, bueno, ¿qué probabilidad hay de hallar una muestra fuera del rango de 90 puntos y 110 puntos? Es decir, la probabilidad de hallar una muestra cuyo estadístico o la media de coeficiente intelectual sea menor que 90 o mayor que 110. Entonces, vamos a ver. Vamos a utilizar lo que ya hemos visto. ¿Okay? Entonces, ¿qué porcentaje de muestras se obtuvieron con un X mayor o igual que 110? ¿Qué nos está pidiendo? El porcentaje de muestras que se ocuparon del lado derecho en la distribución a un valor de 110. Entonces, si tenemos que como parámetros, nuestro estadístico poblacional es de 100, es decir, la media de la población es de 100. Y queremos obtener arriba de un valor de 110. Voy a dibujar aquí. Aquí se encuentra 110. Entonces lo que en realidad queremos obtener es el lado derecho de esto. Sería algo así. Okay. Queremos obtener esa área para que nos dé la probabilidad. ¿Cómo la hacemos? Pues necesitamos la probabilidad a la derecha de este número. ¿Qué z correspondiente a este número tenemos? O este estadístico. Bueno, tenemos que la z de 110 va a ser igual a 110 menos la media, que es 100, entre aquí nos dan el error estadístico, fíjense que es 15. Ok. Entonces, déjenme pongo la ecuación primero y después los valores. Es igual a de la media de la muestra menos estadístico poblacional entre el error muestra. Entonces, como habíamos dicho, es 110 menos 100 entre 15, lo cual es igual a 110 menos 100 son 10 entre 15 es 1 entre 1.5. 1.5 es 3 medios, entonces este es igual a 2 tercios, que es 2 por 0.33, es 0.66. 0.666 es el valor de 6. Luego me falla.
10 menos 100 entre 15. ¿Sí? Ok. Bueno, ya tenemos este valor. Ahora, ¿cómo encontramos la probabilidad correspondiente a un valor con z igual a 0.66? Pues utilizamos la tabla. ¿Cuáles tablas? Bueno, yo les preparé una y miren, es esta. Esta tabla se lee de la siguiente manera. Del lado izquierdo tenemos los dígitos de más y menos z. Del lado en las columnas vamos a tener los decimales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para encontrar z igual a 0.24, nos vamos a 0.2 y 0.04. Está aquí. Fíjense. 0.2 y 0.04. Ese sería 0.24, perdón. Y este sería el valor. ¿Qué valor nos da esto? Aquí nos dice área de 0 a más y menos z. Es decir, lo que estábamos viendo. Del eje de simetría hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero es el área. Entonces, por eso está el más menos. Por ejemplo, si queremos un z de menos 3.7, nos vamos a menos 3.75 por decir. 3.7 y nos falta el 0.5 que está aquí en la G. Entonces bajamos 3.75, estaría aquí. 3.7 y 0.05. Tenemos de 0.4991. Ok. Esa sería la probabilidad del valor que estemos calculando con z de 0 a ese valor con z igual a 3.75. Otro ejemplo rápido. No sé. 2.98. Ok. Tenemos un valor con z igual a 2.98 y queremos encontrar la probabilidad de tener ese valor de 0 a ese valor. Ok. 2.98. Nos vamos a 2.98, 2.9 aquí está, y el 8 está en la columna J. Nos vamos a aquí, y este sería el porcentaje o el valor. Recuerden que si hablamos de probabilidad, decimales 0.49, 85.6, y si hablamos de porcentajes sería multiplicar esto por 100, simplemente sería el 49.85%. Muy bien. Así es como se utilizan estas tablas. Hay otras tablas que les dan diferentes áreas, por ejemplo, tablas que si les das un z, te van a dar el área a la izquierda, no importa si sea positivo o negativo. Todo el área a la izquierda de ese valor se los dan. A mí me gusta utilizar más esta porque creo que es más conveniente verlo geométricamente y las pueden utilizar para una mayor variedad de cosas. Entonces solo cuidado con las tablas que revisan. Estas se las voy a subir en la plataforma, por eso es importante que estén registrados. Si no están registrados, ahorita me mandan un WhatsApp y les digo cómo se pueden registrar. Ya se los había mandado, pero esto lo van a encontrar ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué queríamos? Ok, vamos a ver nuestro OneNote. Tenemos un Z de 0.66. Entonces, vamos a ver 0.6. Queremos 0.66. Está justo aquí. Y nos da una probabilidad de 0.2454 para redondear. 0.245 para dejarlo así. 0.1% yo creo. Pero vamos a ver cómo sale así. 0.67. Entonces, hacen como yo, acuérdense de redondear bien sus números. 0.67. De hecho es menos. ¿Por qué? Porque z de 110 es igual a 110
menos 100 entre 15, lo cual nos da un valor de, ahora sí, 0.67 positivo. ¿Por qué? Porque del lado derecho y del lado izquierdo están a la misma distancia los valores, entonces la probabilidad de 0 a esos valores va a ser la misma de los dos lados. Pero la z sale de un lado negativa porque está del lado izquierdo, es decir, el valor es menor que el de la media, pero la probabilidad es la misma. Vamos a verlo, es 0 más y menos 0.67. Nos vamos a nuestra tabla y es 0.6 y 7. 248. 0.248. Entonces, 0.248 probabilidad y 0.248 para los dos. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad del total de la región de 90 a 110? Simplemente va a ser 0. La suma sería 480.96. Es decir, casi la mitad va a estar entre este intervalo. O sea, si miden a un niño cualquiera, existe la probabilidad del casi el 5 del casi la mitad o del 0.5% de que caiga entre estos valores. Muy bien. Ahora, les dejo el inciso D, que es el que tenían que hacer, y les doy 10 minutitos. Entonces los veo 12:10, no cierro la sesión porque voy a pasar lista ahorita. Y mientras ustedes hagan este inciso, el D. Si ya lo escribieron y quieren que ponga la pantalla en una de estas, me dicen, ¿ok? Entonces hagan el D y los veo otra vez 12:10. Yo aquí voy a estar pasando lista. Pues el inciso D nos pide probabilidad de hallar una muestra con variable estadística entre 90 y 110, ¿no? El inciso C. El D nos pide una muestra fuera del rango de entre 90 y 110. Es decir, nos pedía encontrar la probabilidad de encontrar un valor menor que 90 y mayor que 110. Ok, pero observen que lo que nosotros habíamos obtenido en el inciso C era justamente el área complementaria, es decir, lo que está dentro de ese intervalo. Entonces, como la probabilidad total es 1, es decir, la probabilidad de encontrar un valor entre todos los valores es de 1, es decir, siempre vas a encontrar 1 entre todos los valores, pues entonces estas dos áreas, la de dentro de un intervalo y la del fuera del intervalo, también tienen que valer 1. ¿Ok? Entonces, esta área, la azul, va a ser simplemente 1, el área total, menos el área del
intervalo que estamos excluyendo, que sería 0.49.6, perdón, y este es igual a 0.04, sí, 0.504. Y esa sería la probabilidad. Ok. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestro rechazo o aceptación de hipótesis? Bueno, pues finalmente vamos a ver eso. Vamos a ver cómo aplicar esto al contraste de hipótesis. Bueno, si partimos de una hipótesis simple, que es lo más factible, para nuestra hipótesis nula, entonces estamos proponiendo que como característica estadística, nuestro estadístico poblacional va a ser igual a un valor específico, como 0 lo vamos a llamar. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos en hipótesis alternativa? Bueno, las de una cola y de dos colas. De una cola tenemos la opción de que H1 nos indique que el valor estadístico en realidad no es igual al valor en específico, sino que es mayor. Entonces, déjenme poner la gráfica. Pues va a ser lo mismo. Si esta es nuestra distribución muestral, tenemos esto. ¿Qué quiere decir nuestra hipótesis y alternativa? Que en realidad nuestra estadístico poblacional va a tener un valor mayor al que habíamos propuesto, ¿ok? Entonces, nuestra área de rechazo de la hipótesis nula va a estar a la derecha de la media. Le doy una luz porque me está tapando mucho eso. Cabe mucho contraste, pero bueno. Entonces, en este caso, vamos a tener una región de rechazo en la que se vuelva válida nuestra hipótesis alternativa. Es decir, en la región de rechazo de la hipótesis nula, la hipótesis alternativa no se rechaza. Es por eso que está a la derecha, porque nuestra hipótesis alternativa nos indica de un valor mayor. Muy bien. Entonces, tenemos que este es nuestro rechazo de H0 con probabilidad de error tipo 1 alfa. Y aquí vamos a tener un valor de medias muestrales en el cual comienza nuestra zona de rechazo con probabilidad alfa. ¿Okay? Entonces, según esto, ¿cómo vamos a rechazar H0? Se rechaza H0 si X es mayor que X alfa. Es decir, que nuestra muestra arroje un estadístico mayor a este valor.
¿Cómo establecemos esto? Bueno, tenemos que el valor de nuestro estadístico muestral, el valor z normalizado va a ser igual a esto, ¿no? Z es el valor menos la media entre, ahora es el error estándar. Acuérdense que es diferente a la desviación estándar. Y de aquí podemos despejar nuestro valor X. Es igual a mu de X más Z X por el error estándar. Ok. ¿Cuál va a ser el valor normalizado de ese valor límite? Si es alfa, simplemente va a ser ¿sería? X alfa menos mu X medio el error. Y de aquí despejamos este valor este va a ser igual a mu X más Z de X alfa por el error estándar. Listo. Estas dos igualdades las vamos a introducir a nuestra condición de rechazo. Condición de rechazo. Pues se ve, no se ve muy bien. Okay. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos dice que un valor del estadístico que sería X más Z de X por encima de X es mayor que mu X más Z de X alfa, sustituimos por valores de Z normalizada y aquí se eliminan estos dos términos. Y se cancelan y porque están multiplicando de ambos lados. Entonces lo que nos queda es que Z X es mayor que Z de X alfa. Pero ¿a qué es igual Z de X alfa? Bueno, pues Z de X alfa lo podemos ver como aquella Z cuya probabilidad de estar entre 0 y ese valor sea igual a esta área, ¿no? Es decir, la Z de esta Z va a ser igual, va a tener asignado un valor de probabilidad de encontrarse muy bien. ¿Cómo lo denominamos? Lo denominamos así. Z de X barra va a ser mayor que Z cuya probabilidad sea igual a esta. ¿Y cuál va a ser esta probabilidad? Bueno, pues utilizamos otra vez suma y restas de área. Del lado derecho es 0.5, es decir, un medio, y le quitamos el área de rechazo, que sería alfa, y eso sería el área correspondiente a nuestra Z. Entonces, Z cuya probabilidad es igual a un medio menos alfa. Encontrar.
Pues antes utilizábamos la tabla de forma que si teníamos una Z, queríamos buscar la probabilidad. Ahora la vamos a utilizar al revés. Ahora buscamos la probabilidad y ya encontramos qué Z corresponde a esa probabilidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos que la probabilidad en la que se encuentra esa Z es de 0.232, ¿ok? Pues buscamos la probabilidad 0.232, miren, aquí está la selección. Uh-huh. 0.232, aquí está. Bueno, ¿a qué Z corresponde esto? Es Z igual a más menos 0.602, entonces es Z igual a 0.62, ¿ok? Así es como lo vamos a encontrar. Muy bien. Entonces, esta ahora va a ser nuestra condición de rechazo de H0. Uh-huh. Entonces, vamos a utilizar esto para rechazar H0. Encontramos esta probabilidad, uh-huh, o esta Z, mejor dicho, y calculamos la Z correspondiente al valor de nuestra muestra, y si es mayor que esta Z que habíamos encontrado, se rechaza H0. Si es menor, no se rechaza H0 y por lo tanto tenemos que aceptar H1. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué otra hipótesis alternativa tenemos? Pero esto. Vamos. X, hacemos X. Ahora nuestra hipótesis alternativa es que el valor real del estadístico poblacional en realidad sea menor que el valor asignado. Entonces, nuestro intervalo va a estar hacia la izquierda, uh-huh, y va a estar a partir de un valor menos X alfa, uh-huh, en el cual a partir de ese valor hacia la izquierda vamos a tener una probabilidad de encontrar nuestro estadístico muestral de alfa, ¿ok? Zona de rechazo. Ok, ¿cómo podemos plantear esto matemáticamente? Bueno, pues, como lo escribí, condición de rechazo. Nuestra condición de rechazo de H0 va a ser que, bueno, que nuestro valor muestral sea menor a menos X alfa. Uh-huh. Es decir, caiga en la zona de rechazo. Muy bien. Y haciendo otra vez todo esto, encontrando la Z, sustituyendo los valores en la desigualdad, llegamos a que esto es equivalente a que la Z de nuestro valor muestral sea menor que menos el valor de Z de un medio menos alfa. ¿Sí? Esta va a ser la condición que necesitamos utilizar. Si es que tenemos una hipótesis alternativa de este tipo para rechazar o no rechazar H0. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es la tercera opción? Pues la de doble cola o de dos colas. Y es en la cual
Es en la cual se tienen dos zonas de rechazo. ¿Por qué? Como nuestra hipótesis nula es que el estadístico mu x es igual a mu 0, la tercera alternativa para la hipótesis alternativa, de la redundancia, va a ser que simplemente es distinto. Es decir, no sabemos si es mayor o menor, pero es distinto. Entonces tenemos dos colas en las que se distribuye la probabilidad alfa entre alfa medios y alfa medios, y tenemos dos zonas de rechazo de H0. ¿Ok? Entonces, aquí es x de alfa y es menos x ahora de alfa medios, porque cambia la probabilidad de cada cola, se distribuye. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser ahora nuestra condición de rechazo? De H0 pues bueno, de acuerdo con esto, es que se rechaza H0, ¿sí? En realidad son dos, es que X, bueno, nuestro estadístico muestral sea o menor que menos X alfa medios, o que X sea mayor que sería X de alfa medios, ¿ok? Es decir, lo que sea menor que menos el estadístico para el cual la probabilidad de la izquierda es alfa medios, o mayor para el estadístico en el cual la probabilidad a la derecha sea mayor que alfa medios. O sea, de alfa medios. Y haciendo lo mismo, se llega a que nuestras condiciones de rechazo de H0 en términos de Z normalizada es Z de X C mayor que la C de 0 a Z sea de 1 menos alfa entre 2, porque aquí es un medio, o sea 0.5, un medio menos alfa medios, nada más factorizo un medio. O que Z de X sea menor que menos Z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Ok? Estas van a ser nuestras condiciones de rechazo de H0. Muy bien. Se supone que ahorita tendríamos que ver intervalos de confianza, y es algo bastante rápido, pero pues ya son 12:30, y aparte les traigo un ejemplo de cómo aplicar esto. Entonces, como empezamos tarde, una disculpa, se hizo un relajo de plataforma. No sé si me permitan darles otros 10 minutitos de clase para mostrarles el ejemplo y que les quede más claro. No sé si estén de acuerdo o ya se tengan que retirar. De acuerdo. Sí, maestro. Ok. Queda un minuto, profe, en la sesión. Sí, es lo que estaba viendo. Entonces la detengo y...
Ok, este es el ejemplo. Tenemos que la máquina expendedora de café, ubicada en una escuela, se calibra para servir los recipientes con 100 mililitros de café, según el fabricante, con una variación de, sería la variancia sigma cuadrada igual a 4 mililitros cuadrados. Entonces, para ver si esto es cierto, en una hora de la mañana se sirven 36 recipientes y se obtiene un llenado promedio de 100.5 mililitros. ¿Ok? Y el problema es construir un intervalo de confianza. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase rápido, en los primeros 15 minutos yo creo, y lo resolvemos este inciso también. Entonces nos vamos a concentrar en el inciso B y C, que sería contrastar las hipótesis nula y alternativa con un error de tipo 1 de alfa igual a 5%, para poder saber si, inciso C, la máquina necesitará servicio de calibración. ¿Ok? Bueno, primero hay que identificar nuestros datos. Aquí, en este ejemplo, que sería la población, simplemente serían los servicios de la máquina expendedora, ¿no? Ok. ¿Cuál sería nuestro parámetro? Nuestro parámetro poblacional sería el llenado en mililitros. Ok. Entonces, ¿cuál sería el estadístico? El estadístico, bueno, el estadístico es X, ¿no? Pero primero hago esto. El estadístico poblacional es el llenado promedio en mililitros serían. Es decir, este es el valor específico de nuestro estadístico poblacional con el cual lo vamos a comparar en nuestra hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esto. ¿Es igual a qué? Dice que debería de ser, en teoría, 100 mililitros de servicio. Ok. Ahora, nos dice también que conocemos la varianza de la población, que es de mililitros cuadrados. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestra muestra? Pues van a ser 36 servicios, ¿no? Servicios. Entonces el número de la muestra es igual a 36, el tamaño. ¿No? Aquí lo indica. Vamos a ir cayendo. Esto es una versión de esto. Tiene una muestra de 36 recipientes y se obtiene un llenado promedio de 100.5 mililitros. Entonces, el estadístico muestral va a ser el llenado promedio en mililitros de la muestra y va a tener un valor de 100.5 mililitros. Esos son los datos que contamos, con los que contamos. Ok. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? Bueno, aquí queremos contestar si la máquina necesitará servicio de calibración. En otras palabras, queremos saber si el promedio de llenado es distinto del esperado.
Ok. Si esta es nuestra pregunta de investigación, en cómo vamos a hacer nuestra hipótesis nula, pues simplemente va a ser igualando a un valor esperado y negando la pregunta de investigación. Entonces, H0 nos va a decir que no, que en realidad el promedio de llenado va a ser igual. Nos dice que promedio de llenado va a ser igual al valor esperado, es igual a mu 0. Entonces, ¿qué hipótesis alternativa vamos a tener? Podría ser que en realidad sí, el promedio de llenado es distinto al esperado, es mayor, es menor, o como dijimos al principio, simplemente es distinto. Como para nosotros en este caso, poniéndonos en la situación, es negativo tanto que sirva la máquina menos de lo esperado o más de lo esperado, pues no nos importa en realidad si el valor es menor o mayor, nos importa si es distinto, ¿ok? Entonces, nuestra hipótesis alternativa que plantearíamos que es de mu 0, ya nos implicaría un rechazo por doble cola. Esto nos da rechazo por dos colas. Y aquí sería cuáles son las condiciones de rechazo. Como ya habíamos visto, en un rechazo de dos colas se distribuye la probabilidad alfa medios y alfa medio, izquierda y derecha, y se tienen estas condiciones de rechazo utilizando la Z normalizada. Entonces, se tiene que se rechaza si la Z de nuestra estadística es mayor a medios, o si nuestra Z de nuestro estadístico muestral es menor que menos la Z que le proveemos 1 menos alfa entre 2. Ok, ¿cuál va a ser Z de 1 menos alfa sobre 2? Bueno, va a ser igual a alfa es de igual de, aquí no lo subrayé, nos dice que alfa igual a 5%. Entonces tenemos ese dato, que nuestro error esperado de tipo 1 sea de 0.05. Acuérdense que para pasar de porcentaje a probabilidad es de dividir entre 100 o multiplicar, dependiendo de dónde vamos. Entonces, 1 menos 0.05 entre 2, ¿cuánto es? Es... ahora, 1 menos 0.05 entre 2 es igual a la Z cuya probabilidad de 0.400. Entonces nuestra tabla, vamos a hacerlo. Es 0.475, 0.4, 42, 46, 47, 475. Aquí está. Y borré un valor, no sé por qué, pero aquí está, 475. Y corresponde a una Z de 1.97. Está. Más menos 1.9 y 0.07. Pero, que es de 100 mililitros, es el esperado. 100 mililitros entre esto es 0.33 mililitros. Y esto nos da un valor de 1.5. Entonces, vamos a ver nuestras condiciones de rechazo.
Nuestras condiciones de rechazo dicen que, según nuestros valores obtenidos, condiciones de rechazo dicen que 1.5 debería de ser mayor que 1.96 y que 1.5 debería ser menor que menos 1.96 para que la H0 se rechace. Pero sabemos por lógica y por números que 1.5 es menor, de hecho, que 1.96 y mayor que menos 1.96. Entonces, esto está equivocado. Es un error. Por lo tanto, las condiciones de rechazo son incorrectas y, como consecuencia, nuestro H0 no se rechaza. Por lo tanto, como H0, como decía nuestra pregunta de investigación, decía que el promedio de llenado es distinto al esperado, y H0 nos indica que es cierta y rechaza. Entonces nuestra pregunta de investigación tiene como respuesta que no. El promedio llenado es igual al esperado, es decir, H1 es cierto. H0, perdón. No. El valor estadístico de nuestra muestra es igual al esperado. Por lo tanto, no se necesita calibración. Ok, y bueno, pues eso sería todo. Ya les quité mucho tiempo. Espero haber sido claro. Si tienen dudas, pueden revisar los libros o pueden mandarme un correo por WhatsApp. Y yo trataré de responderlo lo más claramente posible. Probablemente les haga otro ejercicio y se lo suba así como escrito a mano, explicando todo. Y aparte les deje alguna tarea. Igual sencillito, no les toma más de 20 minutos, yo creo. Pero ya veo más o menos cómo se hace. Y todas las herramientas. Si tienen alguna duda, me mandan un mensaje o correo. Y pues bueno. Gracias por estar y prestar mi atención. Les veo a la siguiente clase. Les aviso cualquier cosa por WhatsApp.